Brillo errante. Jamás olvidaré la tarde del 3 de mayo de 2019, cuando Servicio de Inteligencia me notificó que mi pelotón de transmisiones sería adjunto a un grupo de reconocimiento químico-biológico. Teníamos órdenes de establecer un cordón de vigilancia en una franja desértica del norte de Coahuila, a menos de 30 kilómetros del río Bravo. Desde marzo los rancheros de la zona reportaban un olor metálico en el aire, jaquecas repentinas y la muerte súbita de chivas y venados. Los medidores civiles marcaban picos anómalos de radiación gamma sin fuente identificable. Al amanecer siguiente subimos a los HMMMMWB con detectores Geiger, máscaras NBQ y raciones para 10 días. Nada indicaba aún que aquella misión rompería para siempre la frontera entre lo tangible y lo imposible. Montamos el campamento en una hondonada pedregosa, lejos de los últimos sembradíos. A simple vista el paisaje parecía inerte. Dunas pálidas, nopales resecos, y un silencio tan compacto que retumbaba en los oídos. Al coronar el sol, me asignaron a la torre de observación junto con el soldado de la cruz. El aire quemaba la piel. Aún así, el contador Geiger apenas vibraba. La primera noche pasó sin contratiempos, apenas iluminada por la neblina lechosa de la Vía Láctea. El único sonido constante provenía del capitán Morales, quien se alejaba cada tanto para fumar entre los mezquites. En el batallón todos sabían que sus camels suaves eran inseparables de su uniforme. La segunda noche transcurría con la misma monotonía hasta las 02:47. Registraba las coordenadas de una ronda cuando el cielo estalló en un fulgor imposible. 4 resplandores horizontales rasgaron las nubes bajas, como si alguien hubiese partido el aire con espadas de luz. No eran relámpagos. Cada destello poseía un brillo sólido, denso, saturado de color puro. Primero se encendió un rojo carmesí que ardió sobre la Sierra del Burro. Luego lo reemplazó un azul eléctrico tan intenso que me nubló la vista. Enseguida un amarillo, casi blanco, y por último un verde venenoso. No hubo trueno, ni vibración en la tierra. Solo un silencio nuevo, el de los insectos que dejaron de cantar, el del corazón que se me detuvo un compás. 20 minutos después distinguimos una silueta que avanzaba desde la línea donde se extinguieron los resplandores. Bajamos del puesto con el fusil en guardia, pero relajamos el seguro al reconocer el contorno alto y delgado del capitán. Avanzaba sin prisas, con la mano izquierda a la altura del pecho, como si protegiera algo invisible. Al aproximarse percibí un olor acre parecido a ozono quemado. Le pregunté si todo estaba bien. No respondió. Sus pupilas reflejaban la luz de la linterna con un brillo fosforescente, idéntico al de un felino cruzado por los faros de un coche. El cabello, que horas antes era negro azabache, aparecía mechado de gris como si el tiempo hubiera pasado sobre él con furia. Se detuvo frente a mí, me observó de arriba a abajo, y sin articular palabra, fue directo a su tienda. A la mañana siguiente, el capitán no salió al pase de lista. Lo encontramos sentado en su catre, la mirada fija en la lona, las manos crispadas sobre una cajetilla cerrada. Ya no encendió un cigarro en toda la jornada. Las órdenes se redujeron a murmullos, apenas gestos. Cuando le ofrecimos agua dijo apenas un no, casi imperceptible. Esa misma tarde, sin que ninguno diera la voz de alerta, los contadores empezaron a zumbar con una cadencia irregular. Las agujas rebasaron niveles seguros solo alrededor de la tienda de campaña de Morales, y de forma aún más extraña, bajaban a cero en cuanto él se movía a otro punto del campamento. Era como si las partículas le obedecieran, orbitándolo. La tercera noche me correspondía patrullar el perímetro interno. A las 01:30, vi que el capitán abandonaba su carpa y caminaba hacia el norte, dirección contraria a los vehículos. Lo seguí a distancia. No llevaba fusil.
solo la cantimplora colgada al cinto. Tras 10 minutos se detuvo en una llanura desnuda, salpicada de costras de sal. Se arrodilló y hundió los dedos en la tierra. Cuando alcé los binoculares, mis piernas flaquearon. La arena alrededor de sus manos se oscurecía y vibraba, aglutinándose, hasta formar un círculo perfecto del tamaño de una mesa. Un resplandor verdoso emergió desde abajo, proyectando sombras que giraban en espiral en torno a su cuerpo. Sentí un mareo brutal, como si el suelo tratara de aspirarme. Regresé trastabillando. No conté nada porque supe que nadie me creería. Y además, temía quedarme solo con aquel secreto. El cuarto día los animales carroñeros, normalmente abundantes, desaparecieron, y el campo olía a cobre húmedo. Uno de los radiólogos detectó isótopos que no aparecían en los manuales de la Sedena. Esa tarde llegó un jeep con 2 civiles de chaleco plomado y una caja sellada con el logotipo de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear. Conversaron aparte con Morales. No escuché sus palabras, pero el capitán les entregó un puñado de tierra envuelto en plástico. Vi a uno de los forasteros sacar un frasco de vidrio, abrirlo con cuidado y aspirar el polvo, como si evaluara un perfume. Sus pupilas parecieron dilatarse y sonreía con una satisfacción que helaba la sangre. Partieron al anochecer sin despedirse. La tensión se volvió insoportable. Nadie dormía. Las máquinas contadoras chirriaban a un compás que ya sonaba a condena. El quinto día, durante la hora más ardiente, el sargento Segundo Robles se atrevió a requisar la tienda del capitán. Yo lo acompañé. Dentro hallamos el catre perfectamente tendido y, junto a la almohada, un cuaderno empapado en sudor. Las páginas estaban cubiertas de símbolos triangulares trazados con carbón, todos idénticos, repetidos cientos de veces. No encontramos ropa, ni cartuchos, ni la pistola de cargo. Cuando Robles intentó arrancar una página, el cuaderno se deshizo en polvo gris que olía a azufre. Aquella noche el cielo permaneció sin estrellas. Una bruma opaca subió desde la tierra como si el desierto respirara. Las agujas del reloj parecían pegadas. Juraría que el tiempo avanzaba a saltos. A las 02:11 el capitán salió de su tienda envuelto en aquel velo de neblina y se dirigió hacia el este. 3 soldados y yo lo seguimos. A cada paso crecía un zumbido que no provenía de ningún motor. Era más bien la resonancia grave de un diapasón gigante vibrando en el centro de la cabeza. Pasamos un lecho seco y llegamos a un cráter poco profundo, liso como un espejo. Allí, las piedras parecían derretidas. Morales se colocó en medio, alzó los brazos y comenzó a hablar en un idioma sin vocales, una secuencia de chasquidos y rugidos que retumbaba contra mi esternón. El cráter se iluminó en los mismos colores de aquella primera noche, pero esta vez los haces emergían desde el subsuelo y se precipitaban al cielo. Todo el cuerpo me dolía y olía a cabello quemado. Robles intentó acercarse. De inmediato, toda la luz verde se concentró sobre él y lo levantó del suelo. Su uniforme se pegó a la piel. Vi sus huesos delinearse en un resplandor fosforescente. Cuando la luz se apagó, su cuerpo cayó inerte, carbonizado, quebradizo como una vaina seca. Quise gritar, pero la voz estaba atrapada detrás de los dientes. El capitán giró la cabeza hacia nosotros. Sus ojos ya no contenían iris ni esclerótica, apenas 2 orbes de mercurio líquido que reflejaban nuestra propia figura deformada. Comprendí que el hombre que había sido nuestro superior no existía. En su lugar quedaba un receptáculo antiguo y hambriento. No recuerdo cómo volví al campamento. Solo sé que amanecí en el interior de un vehículo de transporte, temblando. A mi alrededor quedaban pocos hombres. La mayoría había desertado durante la madrugada. Para el mediodía aparecieron helicópteros de la Fuerza Aérea con personal vestido de material aluminizado. Nos ordenaron evacuar en silencio y entregar cualquier equipo de medición.
Sellaron el perímetro con postes de acero que abrían cada uno una nube de chispas lilas al clavarse en el suelo. Nos hicieron firmar declaraciones de confidencialidad y, en mi caso, me enviaron de regreso a Saltillo con una baja médica por estrés agudo. Han pasado 6 años. Las radiografías aún muestran una sombra sobre mis pulmones que ningún especialista ha sabido nombrar. Tengo pesadillas donde vuelvo a sentir el zumbido y un brillo rojo me atraviesa el cráneo. A veces despierto sudando hierro, con el sabor de las baterías en la lengua. Nadie ha vuelto a hablar del capitán Morales. La institución lo dio por desaparecido. Cada tanto escucho rumores de campesinos que juran ver una figura de uniforme desgastado, caminando en la línea donde el desierto se ondula, dejando tras de sí huellas que se descomponen en polvo fosforescente. Cuando miro al norte en las noches limpias y por un instante, una chispa verde corta la oscuridad, bajo la vista de inmediato. No quiero que mis ojos reflejen la misma luz. Sé que, donde sea que aquel brillo habite ahora, guarda mi nombre en su cuaderno de ceniza y espera pacientemente a que la radiación de mis sueños vuelva a señalarle el camino. Centinela agónico. No sé qué fue más difícil, volver a recordar cada detalle o aceptar que aquello ocurrió a plena luz, sin el consuelo de poder culpar a la oscuridad. Han pasado 7 años y todavía siento el olor a pólvora cuando cierro los ojos como si un puñado de ceniza fresca continuara pegada a mi nariz. Me llamo Ignacio Telles y en 2018 vivía con mis padres y mi hermana menor en Rancho El Molino, un caserío de menos de 40 habitantes oculto en las faldas de la Sierra Azul al norte de Michoacán. Era un lugar tan silencioso que las noches parecían ahuecarse sobre el pecho, y a menudo uno despertaba porque el propio latido retumbaba contra la costilla vacía del monte. 3 meses antes de la noche que cambió nuestras vidas, el ejército había irrumpido en la serranía para capturar a El Güero Salvatierra, un desertor que traficaba armamento usando las veredas de contrabando entre Guerrero y Jalisco. Las humaredas de los helicópteros, la brusca orden de permanecer en las casas y los disparos que se filtraron valle abajo, quedaron grabados en la memoria de todos, pero el operativo acabó tan rápido como empezó. Se dijo que el cabecilla fue detenido junto a la mayor parte de su gente, y que los caídos se contabilizaron por docenas. Después, los camiones militares desaparecieron, y el polvo volvió a asentarse sobre las tejas, sin que nadie reclamara aquel vacío reciente. Parecía que la sierra había decidido tragarse el episodio junto con los pájaros que desplazó el estruendo. Septiembre avanzaba con sus madrugadas húmedas, cuando el silencio quebró su propio molde. Aquella noche, llovía una llovizna fina, que se desmigajaba antes de tocar el suelo. Eran las 23:40. Lo sé porque mi padre acababa de apagar la radio que chisporroteaba con interferencia, cuando un estrépito seco golpeó la puerta principal. No fue un llamado tímido. Sonó como si el aire mismo hubiese sido embestido. Mi madre y mi hermana se miraron sin atreverse a respirar. Mi padre, con la linterna en la mano, caminó hasta el portón. Yo lo seguí unos pasos atrás, notando como la madera vibraba todavía con el eco del golpe. No hubo pregunta ni respuesta, apenas el chirrido del cerrojo al ceder. En el umbral, apareció la figura tambaleante de un soldado en uniforme de campaña, empapado, el rostro atravesado por un hilillo de sangre que enlazaba la sien con la comisura de los labios. Sus botas estaban desgarradas y una costura rota dejaba ver el cuero claro debajo. Se desplomó antes de intentar cualquier palabra. Mi reflejo fue sujetarlo por la pechera para evitar que se golpeara la cabeza. Mi padre me ayudó a arrastrarlo a la cocina, la estancia más amplia de la casa. El suelo se llenó de barro rojizo mezclado con sangre que olía a hierro y lluvia. Nadie dijo nada. No hacían falta preguntas cuando la evidencia respiraba con jadeos roncos frente a uno.
Entre mi madre y yo le recortamos las mangas para improvisar vendas. Sobre la clavícula izquierda se extendía un agujero irregular, pequeño como la boca de un frijol pero profundo. La sangre brotaba lenta, casi perezosa, como si el cuerpo hubiese desistido ya de luchar. En la mesita de cedro se acumulaban trapos, gasas viejas y un bote de alcohol que ardía en la nariz. Mi hermana sostenía la lámpara intentando que el temblor infantil no arrojara sombras delirantes sobre el techo. El militar apenas parpadeaba. Sus ojos parecían dos focos empañados, fijos en un punto que ninguno de nosotros alcanzaba a ver. Cada tanto soltaba un murmullo incomprensible. Lo único nítido que logró pronunciar, con un hilo de voz que se hizo añicos contra la cacerola, donde hervíamos agua, fue: emboscada, quebrada norte, mis hombres. Intentó incorporarse, pero su propio peso lo traicionó. Quedó recostado sobre un costal de maíz que usamos de improvisada camilla. Mi padre le acercó un jarro, con agua, y aguardamos un milagro que no llegó. Hacia la 1 de la mañana el silencio se volvió tan denso que distorsionaba el zumbido habitual de las chicharras. Ni un disparo, ni la vibración lejana de motores. Nada. Afuera, el monte parecía contenedor de su propio aliento, y esa quietud resultaba más amenazante que cualquier balacera. Mi madre sugirió correr al dispensario de la quebrada, pero recorrer 5 kilómetros de brecha bajo la neblina era condenarse a ciegas. El enfermo seguía perdiendo sangre lentamente, sin convulsiones, como si la herida drenara tanto vida como ruido de la noche. No recuerdo el instante exacto en que me venció el sueño. Sé que me quedé sentado junto al militar, sosteniéndole la muñeca para vigilar el pulso. El golpeteo mimético de su corazón me arrulló con un ritmo extraño, casi defectuoso, y la lámpara, alimentada por una batería vieja, se apagó poco antes del amanecer. Cuando abrí los ojos el gallo aún no cantaba. El sol apenas labraba una línea rosada en el horizonte. Mi nuca dolía por la mala postura. Tardé unos segundos en procesar la escena. El costal estaba vacío. Di un salto, convencido de que el herido había intentado levantarse. Pero en la cocina no había rastro de barro, ningún trapo manchado, ni la huella de una bota mojada. Todo olía a leña fresca, como si la lluvia de la noche anterior fuera solo un recuerdo inventado. Tuve que frotarme los ojos varias veces. El jarro seguía sobre la mesa, pero el agua estaba limpia, sin el leve tinte rojizo que el sangrado había dejado. Los vendajes improvisados, inexistentes. Ni siquiera el suelo mostraba surcos donde arrastramos el peso muerto. Desperté a mis padres balbuceando algo que ni yo creía. Mi madre reaccionó con pánico. Buscó en el canasto de costura las tijeras con las que habíamos cortado las vendas, y no estaban. Mi padre salió al patio, convencido de que el herido se habría aventurado hacia la cerca. Volvió al minuto con la cara encogida por el pasmo. Sobre la tierra húmeda no se marcaba ninguna pisada fresca, ni surgían manchas que delataran la hemorragia. Era como si la casa hubiera reseteado la noche, limando toda evidencia. Cruzamos el camino hasta la casa de doña Carmen, vecina más cercana. Le preguntamos si había escuchado algo fuera de lo normal. Disparos, motores, gritos. Negó sin titubeo. Aseguró que la lluvia ligera fue lo único que rompió la quietud y que su perro, siempre nervioso, había pasado la velada dormido. En el resto de viviendas la respuesta se repitió con matices idénticos. La noche fue serena, sin sobresaltos. El eco de nuestra historia comenzaba a rozar la frontera de la locura. Ese mismo día, mi padre y yo cabalgamos hasta el puesto militar de Agua Fría, a 2 horas de distancia, donde funcionaba el destacamento más próximo. Llevábamos la vaga esperanza de que alguien buscara al soldado. Un subteniente tomó nuestra declaración con paciencia, aunque en su mirada se leía descreimiento. Revisó listas de operativos recientes en la zona.
y negó que hubiesen desplazado patrullas desde la captura del Güero Salvatierra. Nos agradeció la información y nos invitó a retirarnos antes de que oscureciera. Ya en la salida, un sargento canoso, al parecer distraído por mi semblante lívido, me alcanzó en el patio de tierra rojiza. Habló en voz baja, sin exponer su nombre. Semanas atrás, un convoy que escoltaba municiones fue sorprendido en un desfiladero conocido como Las Trincheras Negras, a menos de 15 kilómetros de nuestro rancho. El ataque fue tan veloz que apenas alcanzaron a contestar fuego. Murieron 5 soldados. El convoy oficial, sin embargo, nunca admitió pérdidas porque la misión permanecía clasificada. Entre los caídos figuraba un cabo paramédico. La descripción coincidía, según susurros de cuartel, con un hombre de pecas y rictus marcado, herido en el hombro izquierdo. Antes de exhalar, aquel cabo repetía tambaleante que debía volver con los suyos. Regresamos en silencio. El polvo caliente de la tarde se pegaba al sudor, como si quisiera sellar la memoria para siempre. Pero el rancho parecía otro. Las gallinas se arrinconaban como si un depredador invisible rondara. Los perros rehusaban acostarse en el corredor donde depositamos al militar, y mi hermana, hasta entonces ajena a miedos infantiles, se negaba a cruzar la cocina cuando el sol caía. Cada anochecer se escuchaba un ruido sordo junto a la puerta principal, un solo golpe que retumbaba en la madera, idéntico al que nos sacó del sueño aquella primera vez. Nunca volvimos a abrir. Con el tiempo comprendí que el desierto de respuestas es, en sí mismo, una forma de castigo. No existe un parte oficial ni registro médico que confirme la visita del cabo sin nombre. Sin embargo, cada fibra de mi piel recuerda el pulso agonizante que latió bajo mis dedos y la calidez viscosa que manchó mis manos antes de evaporarse con la aurora. Todavía me descubro observando la puerta cuando la madrugada adquiere ese silencio eléctrico propio de la sierra. A veces, el golpe seco resuena una sola vez y se disuelve, como un disparo que se niega a prolongar su eco. En esos momentos mantengo la respiración, no por miedo a balas que ya no existen, sino al soldado que quizás sigue buscando a su escuadrón entre las veredas que jamás abandonó. Y mientras contengo el aire hasta que las venas zumban en mis oídos, comprendo que algunos fantasmas no lloran, no arrastran cadenas ni oscilan con la bruma. Portan uniforme, sangran despacio y golpean la puerta esperando que alguien recuerde su nombre. Color carmesí. No pretendo que me crean, pero necesito vaciar lo que sigue antes de reventar. Los registros me nombran T-47, veterano de infantería de marina con 19 años en la hoja de servicio. Rastreo cargamentos, desactivo laboratorios, improvisados y patrullo aldeas fantasma en la sierra. He sentido la pólvora quemar mi rostro y he visto compañeros pulverizados por granadas de mano. Sin embargo, ninguna ráfaga, ni las de Sinaloa ni las emboscadas en la brecha de Guerrero, me prepararon para el proyecto de resistencia extrema, aprobado en el verano de 2004 como filtro secreto para forjar una unidad que no aparece ni en las leyes de defensa. Oficialmente fui asignado como observador. Extraoficialmente, era otro sujeto de prueba que todavía respiraba. La selección se realizó en la base aeronaval de Tapachula. Bajo un sol que derretía la pintura de los hangares, desfilaron más de 200 aspirantes, pero los instructores solo tomaron a 8. El mayor no llegaba a 20. Rostros de adolescente, ojos feroces de quienes han crecido viendo la muerte por el agujero de la pobreza. Nos reunieron en un almacén que olía a diésel. Sobre una mesa había 9 kits, uno de sobra para mí, con una brújula rota, un machete mellado y una cantimplora a la mitad. Nada de radio, bengalas ni mapas. El coronel P. deslizó en mi puño una nota antes de abordar el helicóptero. Si algo sale mal, no intervengas, graba. Aquella orden congeló cualquier orgullo que pudiera quedarme.
Despegamos al anochecer del 18 de julio a bordo de un Bell 412 verde mate. El vuelo transcurrió en silencio religioso, apenas roto por el chasquido del rotor mordiendo la humedad. 37 minutos después aterrizamos en un claro de la Selva Negra, un cuadrante sin cartografiar entre Chiapas y Guatemala. Las aspas levantaron una neblina rojiza que olía a hierro y fruta podrida. Cuando el helicóptero se elevó de nuevo, la vegetación se cerró a nuestras espaldas como un párpado. La instrucción era sencilla: 72 horas para hallar el punto de extracción 8 kilómetros río abajo. Los reclutas se dispersaron sin despedida. Yo avancé detrás con la cámara térmica colgando del pecho, consciente de que cada imagen podía usarse como evidencia de mi propia ineptitud. La oscuridad cayó de golpe, como si alguien hubiera tirado de un interruptor cósmico. La sinfonía de insectos se apagó y fue reemplazada por un silencio líquido que llenó los oídos. Al activar la térmica aparecieron manchas carmesí que se expandían y contraían. No eran animales ni focos de calor ordinarios, eran pulsos de algo que respiraba bajo el sustrato. A las 02:10 divisé a Ramírez, el más pequeño, de pie sobre una piedra. Tenía la mirada fija en la nada y la clavícula expuesta. Supe que estaba muerto antes de acercarme, pero la forma en que su cuerpo se balanceaba contradijo esa certeza. Un hilo invisible parecía moverlo como títere. Al rozarlo sentí un escalofrío eléctrico, y sus ojos opacos giraron hacia mí, aunque el resto del cuerpo permaneció inerte. Retrocedí sin aire, chocando contra raíces que no estaban allí, un segundo antes. Al amanecer apareció una bruma rosada que filtraba la luz en haces viscosos. Mi GPS clandestino indicaba 4 kilómetros recorridos, pero el paisaje replicaba el punto de inserción. Mismo tronco hueco, misma telaraña plateada. Seguí las huellas de Sandoval hasta una hondonada donde la maleza estaba chamuscada. Olía a plástico quemado. En el centro brillaba un estanque turbio que mostraba en su espejo un cielo verde plagado de lunas deformes. Sandoval bebía con avidez. Cuando alzó la cabeza vi que su lengua estaba cortada en tiras que él mismo masticaba. Seccionaba la carne y la escupía al agua, como si necesitara alimentarla. Le hablé. No respondió. Lo dejé allí. Mi instinto gritó que no debía tocarlo ni tocar el espejo si quería conservar la cordura. La segunda noche comprendí que la selva me estaba cazando. Cada paso que daba era replicado medio segundo después con idéntica cadencia. Me detuve. El eco se detuvo. Giré lentamente. Sentí un soplo helado en la nuca, pero vi solo un espesor de sombras. El olor a flor muerta se volvió tan denso que me ardían los ojos. Saqué la pistola. El clic del seguro desató un gemido infantil, saturado de saliva que parecía nacer en mi esófago. Corrí, arañado por espinas que se sentían como manos diminutas. Me refugié en el tronco hueco de un ceibo caído, donde pasé horas contando mi respiración. Cada 10 exhalaciones escuchaba una undécima que no era mía. Cuando el alba llegó, el ceibo supuraba savia sanguinolenta y yo temblaba como un recluta recién alistado. Al tercer amanecer, el calor se extinguió, reemplazado por un vendaval glacial. Copos pardos descendían como nieve sucia y se volvían vapor al tocarlos. El cielo giraba en espiral formando un embudo que parecía tragar el sonido. En un claro vi el helicóptero de extracción, luces encendidas. Corrí con la esperanza infantil de que todo fuera un simulacro. A mitad de trayecto noté que las luces no parpadeaban, permanecían fijas. El rotor, inmóvil en pleno giro, parecía un colibrí disecado, y la hierba ondeaba en una brisa que yo no sentía. Por la ventanilla observé al piloto, aún abrochado al arnés, aunque los globos oculares eran 2 esferas negras. Del micrófono colgaba un cordón de fluido viscoso que chisporroteaba al tocar la puerta metálica, dejando un cráter humeante en cada gota.
Retrocedí con un deseo primario de huir a cualquier lugar donde el tiempo siguiera existiendo. Llegué a un arroyo seco cuya grava relucía como vidrio pulido. Sobre las piedras descansaban las placas de los reclutas, alineadas como un rosario, de latón. 7 piezas. Faltaba la mía. Entendí la broma macabra. Yo también era cobaya. Un zumbido de radio mal sintonizada llenó mi cráneo. El suelo se abrió con un crujido visceral y me tragó. Caí en una cavidad donde las paredes latían. Raíces y carne se fundían en un tejido palpitante. Del techo pendían cuerpos sin rostro que respiraban a través de vendas sudorosas. Al fondo aguardaba una silueta enorme, con extremidades que se bifurcaban como ramas. Me habló sin palabras. Sentí la orden de convertirme en ojos y puerta para aquello. Desperté boca abajo en la orilla del Usumacinta. El sol flotaba sobre el agua como un disco enfermo, y la corriente arrastraba espuma, con un tinte escarlata. La piel de mis manos, gris ceniza, crujía al cerrarlas. En el bolsillo hallé todas las placas, incluida la mía, soldadas por una resina que olía a hierro dulce. Un convoy blindado aguardaba en la ribera. Un coronel sin insignias me estrechó la mano mientras 2 médicos me examinaban en silencio. Nadie preguntó por los reclutas ni por el helicóptero fosilizado. En la base subterránea firmé otro contrato. Renuncié a mi nombre civil y acepté vigilancia médica permanente. Diagnóstico oficial: síndrome de estrés extremo. Tratamiento: real. Observación: porque algo crece detrás de mis pupilas. Hace 16 días apareció una mancha carmesí en el foco del pasillo del dormitorio. Al principio era un punto. Ahora ocupa medio plafón y late con mi pulso. Los doctores dicen que es condensación, pero yo veo allí el espejo del estanque. Cada noche sueño respiraciones ajenas y despierto con tierra en la boca. La selva negra se filtra a través de mí. Usa mis huesos como mojones para avanzar. Por eso escribo esto en hojas robadas del archivo. Si alguien lo encuentra, sabrá por qué los expedientes del proyecto de resistencia extrema siguen clasificados. La niebla vive, crece y muta. Los que sobrevivimos no somos testigos. Somos portadores. Cuando la mancha cubra por completo la lámpara, sabré que es hora de regresar al claro y abrir de nuevo la puerta, porque la marcha apenas comienza. Eco de balas. La mayoría de los hombres con los que patrullé los cerros de Nuevo León aprendió a diluir los disparos con licor barato o con silencios demasiado largos. Yo, en cambio, sigo escuchando un eco que no se apaga. Servía entonces en el 27 Batallón de Infantería, y creí haberlo visto todo hasta la madrugada del 7 de noviembre de 2016, cuando 10 soldados quedamos varados en una hacienda abandonada a 70 kilómetros de la carretera más cercana. Horas antes, en un cañón tapizado de huizaches, un convoy ligado al cártel local nos emboscó. El choque duró 9 minutos, suficientes para que la tierra quedara sembrada de casquillos, y para que el teniente Arellano, nuestro jefe de sección, cayera con un tiro exacto bajo la clavícula. Supe que estaba muerto porque yo mismo ayudé a subirlo, ya sin pulso, a la plancha del Black Hawk, que llegó por los heridos. Aún así, el capitán decidió que el resto del pelotón continuara avance y nos mandó a asegurar un punto alto para la antena de radio. El helicóptero se marchó. La noche, espesa y pegajosa, nos envolvió sin pedir permiso. La hacienda parecía un animal muerto, tejas rotas, muros mordidos por bejucos, dolorosas grietas donde anidaban murciélagos. Empujamos un tractor oxidado contra el portón principal, colgamos hamacas entre columnas carcomidas y distribuimos turnos. A mí me tocó de 1 a 3. Mientras ajustaba mi chaleco conté 27 cartuchos útiles. Bastaban para sentirme vivo pero no seguro. Afuera, la bruma olía a hierro húmedo y excremento de cabra.
En el patio central destacaba un aljibe, rojo que escupía agua agria cada vez que el viento recorría su boca. El único sonido constante provenía de 2 ventiladores portátiles que resoplaban aire caliente sobre la radio táctica que el cabo Rosas juraba mantener viva hasta recibir órdenes de repliegue. A las 2:07 el estático del radio me arrancó del sopor. Ajusté el dial creyendo que era la base en Linares, pero emergió una voz sofocada que se arrastraba entre chispazos. Avanzo, herido, posición 0. Sentí un frío de piedra en el estómago. Era el timbre quebrado del teniente, Arellano. Golpeé la puerta del despacho donde dormía el capitán Varela y le repetí la transmisión. Él mismo había contado las bolsas negras antes de partir el helicóptero, así que frunció el ceño y ordenó silencio absoluto. Apagamos linternas. Solo quedó la llama temblorosa de una vela encajada en un tarro de raciones. Afuera, el monte guardaba la respiración. Entonces sonaron 3 golpes en el portón. Secos, reglamentarios, exactos. El tractor vibró como si hubiese recibido un embate de carnero. Varela, fiel al código de no abandonar a ningún elemento, ordenó abrir. Corrí el cerrojo con la boca amarga de terror. Una figura se desplomó sobre nosotros. Uniforme pixelado, cuello empapado, ojos desorbitados. Era Arellano. El disparo bajo la clavícula seguía abierto, limpio como un corte quirúrgico. Traía el chaleco destrozado y sujetaba todavía, con dedos rígidos, un fusil manchado de barro. Herrera, nuestro enfermero de combate, le palpó la muñeca. Pulso débil, sí, pero pulso al fin. Desplegamos una lona plástica y empezamos. Un protocolo improvisado. Suero, venda, presión directa. Cada gota que caía tocaba las tablas y se evaporaba, dejando vapor blanquecino que olía a pólvora mojada. De repente el radio cayó, también los grillos. El silencio se volvió tan espeso que oíamos latir nuestras sienes. Aún así ninguno quiso admitir en voz alta la contradicción que nos devoraba. Estábamos intentando salvar a un muerto que horas antes habíamos despedido con honores. Los golpes regresaron, ahora en ventanas y paredes, idénticos, obstinados, rítmicos. No había ráfagas ni motores, solo aquel toque marcial multiplicado. Alumbré una rendija y distinguí cascos borrosos alineados en el corredor, pero las linternas atravesaban sus rostros como si fueran neblina. Sobre la lona, Arellano abrió los ojos. Un velo gris se deslizó sobre sus córneas. Sin flexionar los codos se incorporó, jalado por cables invisibles. De su garganta brotó un sonido imposible, la sucesión de nuestros propios disparos, pero al revés, como si las balas regresaran a los cañones. Cada eco invertido hacía vibrar las ventanas hasta que el vidrio estalló en polvo. Un chorro de agua oxidada surgió del sistema de riego, años muerto, y azotó los muros. Las lámparas se apagaron. La oscuridad olía a gasolina rancia. Algo cruzó el salón, congelando el aire. Sentí un aliento espeso junto al oído y un zumbido que me descosió el equilibrio. Quise apretar el gatillo, pero mi dedo no obedeció. Vi a Herrera flotar un segundo antes de estrellarse contra la pared, como muñeco de trapo. A cada paso invisible, el lugar alternaba calor sofocante y frío de morgue, como si respirara con pulmones ajenos. Por las paredes penetraron figuras uniformadas, charreteras intactas, botas limpias, rostros sin rasgos. Se alinearon alrededor de Arellano, quietas, contemplativas. Reconocí al sargento Luna, a quien un narco había degollado en Tampico 3 años atrás, al cabo Ávila, perdido en un derrumbe en Huachochi, al propio operador del helicóptero que había cargado el cuerpo de Arellano esa misma tarde. Era un pase de lista imposible, un encuadre donde los ausentes venían a reclamar la hora que les robaron. El capitán soltó una orden de repliegue que se quebró en su garganta. Empujamos armarios contra el pasillo occidental. Cada mueble parecía pesar el doble. El suelo vibraba como si bajo la hacienda avanzara un tren. De pronto,
La vieja sirena contra incendios, un cilindro rojo corroído por los años, despertó, con un aullido que me astilló un diente. Al primer chillido, las figuras se deshicieron como humo cortado por cuchillo. Arellano cayó. Al tocar la lona se disolvió en una nube densa que subió en espiral hasta perderse entre las vigas. El suelo quedó impecable, ni una mancha, como si lo hubiera fregado una cuadrilla fantasmal. Nos quedamos inmóviles hasta que la vela, milagrosamente intacta, se apagó sola. El capitán ordenó vigilancia hasta el amanecer. Nadie cerró los ojos. Cada vez que parpadeaba veía el destello de aquellos rostros quemados. Con la primera luz pálida salimos al patio. Solo nuestras pisadas marcaban el lodo. Caminamos hasta el cañón de la emboscada. Las camionetas seguían calcinadas, pero dentro no quedaba un solo cuerpo. Tampoco hallamos casquillos, vendas ni manchas de aceite. Era como si alguien hubiera barrido la violencia de la víspera, dejando apenas el cascarón del suceso. Ese mismo día, entregamos parte en Linares. El documento oficial decía: patrulla sin novedad, pernocta en punto seguro. Varela arrancó, en silencio, la hoja de su bitácora personal y la quemó detrás de los dormitorios. Mientras la ceniza flotaba, murmuró algo que el viento me repite cada noche: los muertos no se quedan atrás. Desde entonces duermo con el radio sobre el pecho. A veces a la misma hora cruje la estática y la voz de Arellano susurra: avanzo, herido, posición 0. No respondo. Solo aferro el fusil, contengo el aliento y espero que la madrugada termine de pasar, mientras el eco de pasos, que no hacen ruido, recorre una vez más los pasillos de cualquier cuartel donde todavía quedan hombres vivos empeñados en no olvidar a los que siguen patrullando del otro lado. El desierto negro. No escribo estas líneas para asustar a nadie, sino para vaciar un peso que no me deja dormir desde hace más de 20 años. Mi nombre real queda fuera de este informe. Basta decir que en 2003 formaba parte del 24º Batallón de Infantería, adscrito temporalmente a una operación de reconocimiento en el límite entre Sonora y Chihuahua. Los papeles decían que escoltaríamos a un equipo de geólogos hasta una franja semidesértica famosa por sus anomalías magnéticas. Nosotros, los de tropa, sabíamos otro secreto. Un pelotón vecino había desaparecido 12 días antes en esa misma franja. La prensa nunca se enteró, y los mandos exigían recuperar cualquier rastro sin generar ruido. Partimos al anochecer, para evitar los 45 grados del día. Éramos 8 hombres y un capitán que apenas hablaba. A la mitad del trayecto, el GPS empezó a parpadear y murió. Las brújulas giraron sobre sí mismas como trompos rotos. Pensamos en interferencia solar, pero el cielo estaba limpio. Un azul oscuro casi metálico, sin una estrella. Seguimos avanzando con las luces rojas de los visores nocturnos. El aire olía a mineral caliente, como hierro recién soldado. Pasada la medianoche encontramos la última posición transmitida por el pelotón perdido. Un claro pedregoso rodeado de mezquites retorcidos. Todo estaba desordenado, como si alguien hubiera levantado la tierra con una pala gigante y la hubiera dejado caer sin cuidado. Había casquillos de fusil, huellas de costal de arena reventado, pero ni un solo cuerpo. Solo manchas pardas que parecían óxido sobre las piedras. Encendimos los contadores Geiger portátiles que llevábamos para los geólogos. La aguja se alzó 3 veces por encima del nivel seguro, y luego se quedó pegada al borde. Apagamos rápido, temiendo que el chasquido del aparato atrajera algo. Entre el silencio absoluto, el soldado Luján señaló el cielo. Sobre el horizonte, danzaban 3 luces verdes que se encendían y apagaban con un pulso casi respiratorio. No eran bengalas ni drones. Se desplazaban en diagonal y luego se quedaban suspendidas como si les pesara descender. A cada destello el suelo vibraba.
Sentí la culata del fusil sacudiéndome el hombro con un temblor sordo, ajeno al viento. Capturamos lo que pudimos para inteligencia. Fotografías borrosas, muestras de tierra que chisporroteaban al contacto, y el dog-tag ennegrecido de un sargento llamado Evaristo Valtierra, pero con un detalle imposible. La fecha de nacimiento estaba grabada en relieve al revés, como si alguien hubiera presionado la placa desde el reverso antes de que el acero endureciera. Aquello me heló más que cualquier número de radiación. A las 02:17 horas, según el reloj analógico que todavía funcionaba, el capitán ordenó retirarnos hacia el noroeste, donde un viejo camino minero podía servir de guía. No dimos ni 50 pasos cuando un haz rojo delgado como un láser cayó sobre nosotros desde lo alto y barrió la línea de hombres. Sentí la piel entumecerse. La visera tintineó como cristal. El haz se apagó y frente a nosotros permanecía de pie una figura humana cubierta de polvo color carbón, el uniforme deshecho, los galones corroídos. Reconocí el nombre en el parche, Valtierra, pero el rostro era una máscara de piel cuarteada, sin labios, sin ojos, apenas ranuras de cera donde brillaba algo verdoso. Abrió la boca y de ella brotó un gemido metálico, como dos cuchillas frotándose. Nadie disparó. El capitán pronunció su nombre en voz baja. Yo escuché un hilo seco, no más de 2 sílabas, y entonces la figura se desmoronó. No cayó. Se desgranó en un polvo negrísimo que el viento cargó hacia el desierto. El Geiger, que seguía, inerte en la mochila, emitió un chirrido tan agudo que varios nos tapamos los oídos. Al apagarlo, advertimos que Luján no estaba. Su linterna yacía encendida sobre una piedra, la luz fija apuntando a la nada. La retirada se volvió huida. Nos internamos entre médanos cada vez más altos. El suelo ardía a través de las suelas, pero el aire se enfriaba hasta cortar la respiración. A 1 kilómetro del punto cero, el soldado Zárate gritó. Corrí hasta él. Sostenía su brazo, derecho extendido. La piel, desde la muñeca hasta el codo, mostraba burbujas oscuras que palpitaban como si tuvieran vida propia. Intentamos cubrir la quemadura con vendas y yodo, aunque sabíamos que no eran quemaduras normales. Zárate temblaba, murmuraba que veía sombras dentro de la sombra. Poco después, comenzó a sangrarle la nariz y quedó catatónico. Al amanecer llegamos a un puesto meteorológico abandonado. 2 antenas retorcidas y un contenedor oxidado servían de refugio. De los 8 originales, quedábamos 5. Ninguno mencionó a los ausentes. El capitán, pálido, alzó su radio de 1900 en onda corta y trató de contactar al puesto de mando. La estática respondió con chispazos, luego con voces superpuestas en un idioma que nadie identificó. Parecía náhuatl, pero al revés, como si la cinta se reprodujera al contrario. Apagó la radio y ordenó silencio absoluto. Las siguientes horas fueron una jaula de calor y relámpagos secos. El horizonte hervía con espejismos de aguas inexistentes y, cada tanto, un destello esmeralda perforaba las nubes. Zárate comenzó a convulsionar. Lo sostuvimos entre 3 mientras su brazo ennegrecido se agrietaba como leña seca. Al final, exhaló un silbido y quedó rígido. Lo cubrimos con una manta térmica. Nadie discutió la decisión de no enterrarlo. Allí, a las 19:00 arribó un helicóptero UH-60 sin insignias visibles. Sus tripulantes vestían trajes blancos completos, con visores dorados. No eran del ejército regular. Nos hicieron tótems de luz sobre los ojos. Tomaron muestras de sangre. Rasparon nuestra piel con espátulas y sellaron cada frasco dentro de cajas de plomo. Zárate fue envuelto en una sábana plomada y cargado sin ceremonia. El capitán discutió con uno de los hombres visera. No escuché palabras. Solo observé cómo el tripulante negaba con la cabeza una y otra vez.
Luego nos subieron, desinfectaron la cabina con un spray que olía a cloro y nos pusieron máscaras de tela por encima de las propias máscaras de gas. Desperté en un hospital de campaña subterráneo, quizá bajo algún cuartel que nunca mencionaré. Me hicieron firmar 8 páginas donde juraba no divulgar incidentes de tipo radiactivo biológico. Cada noche, un médico con insignias que no reconocí me revisaba las pupilas y anotaba números en una tableta. Durante el debrief, la versión oficial quedó clara. Nuestro pelotón había hallado residuos tóxicos de origen industrial. Las alucinaciones se atribuían a gases pesados. Nos dieron altas médicas escalonadas y se nos asignó terapia psicológica, obligatoria. Del capitán no volví a saber nada. La vida civil no aceptó mis pesadillas. 3 meses después de la baja definitiva, Luján apareció ahorcado en su casa de Hermosillo. La carta póstuma describía círculos de fuego danzando sobre su patio. El parte forense lo clasificó como psicosis autoinducida. Yo empecé a fotografiar cualquier punto verde que estallara en el cielo, convencido de que un día la cámara captaría algo más que píxeles muertos. En las radiografías anuales, los médicos descubrieron sombras dentro de mis pulmones, como pequeñas semillas metálicas. No saben explicar su estructura ni por qué a veces emiten una fluorescencia tenue. Han pasado 22 años. Cada madrugada, a la misma hora en que Valtierra se deshizo ante nosotros, la electricidad de mi casa cae por unos segundos. El reloj digital parpadea 02.17 antes de reiniciarse. Entonces, desde el patio, escucho pasos sobre la grava y un crujido idéntico al del polvo cayendo sobre tela plástica. No importa cuántas luces encienda, siempre encuentro la misma huella al amanecer. Una pisada profunda, funda de suela militar, rodeada de un polvo negro que se niega a disolverse con la lluvia. Escribo esto con la ventana cubierta de lámina, la puerta trabada y el Geiger portátil sobre la mesa. Hace un minuto su aguja saltó 2 veces antes de estabilizarse. Siento el aire vibrar, un olor a hierro fundido colándose por las rendijas. No soy creyente, pero rezo lo poco que recuerdo, mientras el contador emite su primera descarga de chasquidos, rápidos como grillos enfermos. Afuera, en el corazón reseco del desierto, algo vuelve a buscar a sus testigos. Y esta vez, presiento, ninguno de nosotros saldrá para contarlo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.